Saludos compañero de batalla, hoy tenemos en el menú de Escuela Médica un tema fascinante que es los trastornos de la microcirculación renal. Lo distinguimos de la circulación grande, de los grandes vasos, por un matiz muy importante. Los grandes vasos, lo verás, producen una clínica muy determinada como es la embolia de la arteria renal, la trombosis de la vena renal o la estrechez o estenosis de la arteria renal que da hipertensión crónica. Sin embargo, los trastornos de la microcirculación son muy diferentes. Los podríamos englobar todos juntos en las llamadas microangiopatías trombóticas. Y van a ser una serie de cuadros que tienen en común, todos ellos en general, que va a haber fracaso renal agudo, plaquetopenia y esquistocitos. Esa tríada es el punto de partida básico para que en el caso clínico te plantees cualquiera de los casos que vamos a ver. De todos ellos, el que tienes que conocer al detalle, porque lo preguntan sistemáticamente cada año en el MIR y te lo van a preguntar también en tu examen de la Facultad de Nefrología, de Hematología, de casi cualquier asignatura, es sin duda alguna el síndrome hemolítico urémico y la PPTT. Dicho todo eso, vamos al lío. Pues comenzamos como siempre explicando la hoja de ruta que vamos a seguir. Empezaremos hablando primero brevemente de las generalidades de todas estas enfermedades y qué tienen en común todas ellas. Luego hablaremos de la más importante donde las haya, el síndrome hemolítico urémico y la PTT, las que más bien propiamente podríamos llamar las microangiopatías trombóticas en sí. Luego nombraremos la nefroangiosclerosis maligna, la esclerodermia o crisis renal esclerodérmica y finalmente hablaremos de la ateroembolia. Comenzamos por las generalidades de esto que podríamos llamar las microangiopatías trombóticas y que tienen todas ellas en común. Más o menos cada una tiene ciertas diferencias, pero el resumen global, sobre todo de las más importantes, que son la PTT y el síndrome hemolítico urémico, hace falta entender un poco el concepto fisiopatológico que dispara la propia enfermedad. Esto es un dibujo de un endotelio en el cual se produce una agresión endotelial por el motivo que sea. Lo más clásico y tradicional es la endotoxina del E. coli enterohemorrágico del síndrome hemolítico urémico. Un factor que viaja por la sangre y genera un daño endotelial que puede ser en cualquier localización, pero típicamente, por eso lo explicamos en nefrología, puede ocurrir en la circulación renal. Ello va a disparar la agregación plaquetaria, es decir, que las plaquetas se van a unir entre sí y van a formar agregados trombóticos. Es muy característico que en esta entidad el papel de la coagulación es muy menor. El mayor problema lo produce la agregación plaquetaria y no tanto los factores de coagulación. Por eso suele haber mucha plaquetopenia por consumo, pero los tiempos de la coagulación son normales. Estos agregados plaquetares a nivel del endotelio van a producir el siguiente factor clave de esta enfermedad, que son los hematíes que al ser lanzados a gran velocidad cerca de ese trombo, de ese agregado plaquetar, pues se rompen y aparecen esquistocitos, con lo cual aparece anemia hemolítica que llamamos microangiopática, en la cual los hematíes se están destruyendo en el interior del torrente sanguíneo. No es una anemia hemolítica de perfil autoinmune con CUMS positivo, de que los hematíes son destruidos en el bazo. No. Es una destrucción dentro del territorio vascular por un mecanismo puramente mecánico, de que chocan contra esos agregados de plaquetas. Y finalmente ese agregado plaquetar crece lo suficiente como para generar isquemia local, que lo sufre especialmente el riñón en el hemolítico urémico, pero que también puede afectar, por ejemplo, al sistema nervioso central y dar clínica de ictus. Por tanto, ¿cuál es de alguna manera la característica de estas llamadas microangiopatías trombóticas que afectan a la microcirculación principalmente renal? Pues es esta tríada, donde hay plaquetopenia por consumo con coagulación normal, pero plaquetopenia por consumo, esquistocitos por anemia hemolítica microangiopática por destrucción mecánica y isquemia, que si predomina la afectación en la microcirculación renal, pues ocurre un fracaso renal agudo. Aquí me gustaría hacerte una salvedad, y esto es un poco la justificación de por qué los trastornos de la microcirculación, que son los microvasos del riñón, no merece la pena estudiarlo con los grandes vasos, porque no se parecen en nada a la estenosis de la arteria renal, a la embolia de la arteria renal. Por eso los explicamos en este tema por separado, porque en realidad la clínica renal de estas entidades se parece más, comillas a lo que voy a decir, a un
síndrome nefrítico. Y dirás, ¿cómo? Si lo que ocurre es la afectación renal, olvídate de todo lo que hemos dicho hasta ahora, piensa que se están formando microtrombos en la microcirculación, casi llegando al glomérulo, en las arteriolas aferentes se están formando trombos múltiples que generan isquemia renal. Y eso típicamente, en el caso clínico que te van a dar de cara al MIR o el examen de la facultad, va a ser pues alguien que tiene un fracaso renal agudo, hematuria, hipertensión. Y tú dices, bueno, pues eso es un nefrítico. Y haces bien en pensar que es un nefrítico. Pero además, y por eso te lo estoy insistiendo, además va a tener algo que no tiene el síndrome nefrítico, que es principalmente plaquetopenia y esquistocitos. Esos son los datos claves para pensar en las microangiopatías trombóticas. Y toda esta tríada que hemos nombrado, fracaso renal agudo con hematuria, hipertensión, sí, el fracaso renal agudo que le pega un poco al nefrítico, lo sé, pero que además suma plaquetopenia y esquistocitos, ocurre en el hemolítico urémico, como vamos a ver ahora, en la PTT, pero también tenlo presente porque puede ocurrir en la nefroangiosclerosis maligna, en la crisis renal esclerodérmica y en la ateroembolia renal. Es decir, en todos los temas que vamos a explicar en esta clase coincide de alguna manera. No todo es exactamente igual y iremos viendo la diferencia, pero piensa que el cuadro clínico puede tratarse de hipertensión, fracaso renal agudo, hematuria, pero asociando además plaquetopenia y esquistocitos. Pues esos son los datos que deben hacerte pensar que estamos ante una microangiopatía trombótica y por tanto en este tema, y a partir de ahí haremos el diagnóstico diferencial. El hemolítico urémico y la PTT son los cuadros más importantes que debes de conocer porque son los más preguntados, ya sea en nefrología o ya sea en hematología o en otras asignaturas. Fíjate que su nombre completo te da ya las pistas de la tríada que ya hemos nombrado. Síndrome hemolítico, hay hemólisis con esquistocitos urémicos porque afecta al riñón, concretamente el que afecta al riñón es sobre todo el hemolítico urémico, no tanto la PTT. Y luego está la PTT donde hay púrpura trombótica, trombocitopénica, hay plaquetopenia. Por tanto, con todo ese nombre te puede permitir recordar la tríada características de las anemias, de las, microangiopatías trombóticas. Uremia, y por tanto fracaso renal aguda, esquistocitos y plaquetopenia. Pues bien, en realidad, aunque estamos nombrando dos, hemolítico urémico y PTT, son tres los cuadros que debes de conocer, porque con los últimos años, con los nuevos tratamientos, ha ido surgiendo una nueva entidad que llamamos síndrome hemolítico urémico atípico. Pues bien, ¿cuáles son los tres factores que disparan todo este mecanismo que hemos dicho, ¿no? Que dañan el endotelio y ya luego aparecen los agregados plaquetares, los esquistocitos y la isquemia? Pues bien, en el síndrome hemolítico urémico típico es una endotoxina de un E. coli que produce diarrea enterohemorrágica y ese antecedente va a ser clave. Esa endotoxina se libera, pasa al circuito sanguíneo y en los endotelios genera un daño y una activación del sistema de complemento que lo hace descontroladamente y favorece la agregación plaquetar sin consumo excesivo de factores de la coagulación. El síndrome hemolítico urémico atípico, luego nombraremos cómo identificarlo, porque en realidad es fácil una vez ya has entendido todas las piezas, por tanto te invito a dejarte llevar y tranquilo que acabarás integrándolo todo. El síndrome hemolítico urémico atípico se caracteriza por ser un cuadro más de perfil hereditario y por tanto va a recurrir en el tiempo, donde hay una alteración en la regulación del complemento, con lo cual ya no hace falta que venga la endotoxina para que el complemento se vuelva loca y active todo el proceso de agregados plaquetares, esquistocitos e isquemia. El factor clave en este caso es, por cuestiones genéticas hereditarias, principalmente una mala regulación del complemento, concretamente de la vía alternativa del complemento. Y finalmente tenemos el disparador, por así decirlo, de la PTT, que es el de tener grandes agregados de factor de von Willebrand, que van a permitir la adhesión de las plaquetas. El von Willebrand, en el fondo, no deja de ser una especie de pegamento para las plaquetas. Y, como veremos en esta entidad, ese factor de von Willebrand, en vez de ir en trocitos pequeños, va en grandes agregados y por tanto ante un cuadro infeccioso banal como una gripe o cualquier proceso intercurrente se puede disparar todo este proceso y producir, como hemos dicho, una microangiopatía trombótica. Vamos a explicar mejor justo que es el de la PTT, que es eso de grandes agregados de factor de von Willebrand. Pues en realidad la PTT principalmente tiene un perfil autoinmune. Y si bien este es el factor de von Willebrand de gran tamaño, no suele ir así en sangre.
En sangre hay una proteasa llamada ADAMS13 que corta el factor de von Willebrand en trocitos pequeños y es como viaja en sangre. Por un perfil, sobre todo, que también puede ser genético, pero principalmente adquirido de perfil autoinmune, aparecen anticuerpos frente a esas tijeras, frente al ADAMS13, y con ello la actividad del ADAMS13 es muy baja, y al haber poca actividad del ADAMS13, pues en sangre el factor de von Willebrand viaja en grandes conglomerados. Y eso favorece que ante cualquier agresión sistémica se produzcan agregados plaquetares masivos, sobre todo en el caso de la PTT, en la circulación o en el circuito circulatorio cerebral. Hecha esa introducción de cuál es el factor que inicia, ahora lo vamos a repasar, pero vamos a ver cómo diferenciar el síndrome hemolítico urémico típico del atípico y de la PTT. Recordando que los tres tienen esa visión de esquistocitos, plaquetopenia y la uremia predomina sobre todo en los síndromes hemolíticos urémicos. La PTT, que no lleva la U, pues predomina la isquemia cerebral. Pues bien, en el síndrome hemolítico urémico típico va a ser más frecuente en niños, donde nos van a hablar de una infección enterítica con diarrea enterohemorrágica, y el niño va a tener diarrea enterohemorrágica y pocos días después va a iniciar un cuadro grave de afectación por microangiopatía trombótica a nivel renal, hipertensión, fracaso renal agudo, hematuria, pero con esquistocitos y plaquetopenia. Esa va a ser la clave. Si yo midiese en sangre sus niveles de actividad de ADAMS13, van a ser altos, según el laboratorio de medición, más del 5, del 10, del 15%, mayores de. Y por supuesto, la coagulación, el tiempo de protrombina o el tiempo de cefalina son normales. Los tiempos de coagulación son normales y eso es un factor clave en todos ellos porque, como veremos en hematología, eso nos diferencia de la coagulación intravascular diseminada, donde no solo hay trombos con plaquetas y consumo de plaquetas, sino también consumo de factores de la coagulación. Aquí no, aquí es, por así decirlo, consumo aislado, comillas, de plaquetas. Esta entidad tiene mejor pronóstico y el tratamiento base es el de soporte, evitar antibióticos porque rompes el E. coli y libera la endotoxina, y el soporte puede pasar por tener que dializar al paciente hasta que recupere él por sí mismo la función renal, pero tiene buen pronóstico y no recidiva porque es claramente su naturaleza es claramente tóxica secundaria a una infección. Nos vamos al otro extremo, a la PTT tradicional, que tiene un perfil autoinmune, por ello más frecuente en mujeres, como casi todo lo autoinmune, en el cual hay anticuerpos frente al ADAMS13, y eso va a hacer que en sangre veamos niveles de ADAMS13 bajo, menores del 15, del 10 o del 5%, baja actividad del ADAMS13. Secundaria a esa persona que ya tiene de por sí factores de von Willebrand de gran tamaño en sangre, se va a producir, después de una infección, un catarro, un cuadro caracterizado por afectación general. Aquí puede haber fiebre, suele haber trombopenia, evidentemente, y esquistocitos, y puede haber clínica de isquemia cerebral, de ictus. Y una vez volvemos a lo mismo, tener un ictus y plaquetas bajas es algo raro. La gente que tiene un ictus no suele ser gente joven, mujeres, y desde luego las plaquetas son normales. Por tanto, el dato de la plaquetopenia y de los esquistocitos es clave para el diagnóstico de esta entidad. Esta entidad es más grave, tiene una afectación más grave y más difícil de recuperar o sustituir. No tenemos una máquina de diálisis para el cerebro por cuestiones obvias, y en el tratamiento aquí no es simplemente soporte hasta que la cosa se recupere, sino que tiene mucho peso la plasmaféresis para limpiar del plasma del paciente los agregados de von Willebrand enormes y los autoanticuerpos anti-ADAMS13 y reponer con plasma que lleva a ADAMS13. Por tanto, la plasmaféresis es muy importante, y también, como hay un autoanticuerpo, el rituximab, que bloquea los linfocitos B y la producción de anticuerpos en general, los anti-CD20, el rituximab, y por tanto con eso lo puedes más o menos relacionar. Y finalmente tenemos el del medio, que es el síndrome hemolítico urémico atípico, que está ganando importancia porque
hay una medicación que se utiliza para esta entidad y por eso es importante diferenciarla de los otros. El hemolítico urémico atípico se debe generalmente a un déficit probablemente hereditario de la regulación de la vía alternativa del complemento, y eso va a ser que ante cualquier cuestión X en alguien joven, de ahí el perfil genético, pues se desarrolle como un cuadro de síndrome hemolítico urémico. Va a predominar lo renal, de ahí el nombre urémico, con plaquetopenia y esquistocitos. ¿Cuál es el factor clave? Que no hay antecedente de diarrea enterohemorrágica por E. coli. Y si no hay diarrea enterohemorrágica por E. coli, pues entonces parece un síndrome hemolítico urémico, pero no está la diarrea como antecedente, pues entonces es un hemolítico urémico atípico, o manéjalo como un atípico. Ese es el factor más importante. Por supuesto, aquí los niveles de Adams 13 van a ser también normales, actividad por encima del 5, 10, 15, lo que te pongan, mayor que la actividad de Adams 13, y también, como en el resto, los tiempos de la coagulación son totalmente normales. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Pues una vez más, aquí sí tiene sentido utilizar la plasmaféresis para, de alguna forma, evitar o reducir toda la actividad inflamatoria que está generando que el complemento esté tan activado y desregulado, e incluir nuevo plasma que incluya reguladores del complemento. Y también se puede utilizar un anticuerpo que bloquea el C5, que es parte del complejo de ataque del complemento, que es el eculizumab, que también se utiliza en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Pues es una pijada, no lo han preguntado de forma directa, pero es algo a tener en cuenta porque podrían preguntarlo. Como resumen de estas entidades y cómo diferenciarlas, pues va a ser alguien que tenga quizá algo en el riñón, con plaquetopenia y esquistocitos. Si hay diarrea enterohemorrágica, síndrome hemolítico urémico típico, tratamiento principalmente de soporte. Si hay sobre todo afectación cerebral y niveles de Adams 13 bajos, PTT, y ahí plasmaféresis y rituximab. Y si no se da ninguno de los anteriores, ni hay diarrea enterohemorrágica y los niveles de Adams 13 son normales, pues entonces pues no es ni uno ni otro, y por tanto por descarte pues será el hemolítico urémico atípico, que en este sí hacíamos plasmaféresis y podíamos utilizar el eculizumab. Lo veremos ahora con preguntas, pero es que todos los años en el MIR preguntan esto, y probablemente en tu carrera, tanto si estás haciendo exámenes de hematología como de nefrología, es muy probable que caiga una pregunta relativa a esto. Fíjate en 2026, no sé, hay que irse muy lejos. El síndrome hemolítico urémico, pregunta de pediatría, por cierto. El Campylobacter produce una toxina, no, el Campylobacter no es el E. coli. La insuficiencia renal combinada con hemólisis puede, por poder, provocar hiperpotasemia potencialmente grave. Te produce un fracaso renal agudo y por tanto te puede producir hiperpotasemia. Esa es la correcta. Nos decía que era más frecuente en adolescentes que en niños pequeños, y no, es más frecuente en niños pequeños, y el tratamiento antibiótico precoz no se debe hacer precisamente porque se libera más endotoxina. Por tanto, concretamente, se evita la antibioterapia. Mujer de 72 años que tiene dolor abdominal, vómitos y diarrea sanguinolenta. No tiene fiebre ni antibiótico previo. Y después de eso, después de la diarrea sanguinolenta, desarrolla anemia, trombocitopenia, fracaso renal agudo con hematuria y esquistocitos. ¿Qué es incorrecto? Pues bueno, de acuerdo que no es un niño, pero también ocurre en adultos, por supuesto. Debe tratar de identificarse la infección por el E. coli, serotipos, bla, 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 bla. Y tú, bueno, pues vale. Debe iniciarse tratamiento antibiótico. Esa es la incorrecta. El antibiótico, como os he dicho, en el hemolítico urémico típico, pues puede liberar más endotoxina. El cuadro clínico y analítico descarta la posibilidad de una infección por Clostridium difficile, y eso te puede rayar, pero desde luego un Clostridium te pone muy malito, pero no te produce todo esto que te está contando el caso clínico. Y la plasmaféresis no es útil en general de inicio en pacientes con síndrome hemolítico urémico típico. La plasmaféresis la utilizamos, como ya hemos dicho, sobre todo en el atípico y en la PTT. Hombre de 52 años que tiene dificultad para articular palabra, debilidad, cosas de ictus. Y además tiene petequias, lesiones purpúricas, probablemente por la plaquetopenia. En el TAC no se ve grandes cosas, pero se puede tener un ictus sin tener grandes cosas en el escáner. Y tiene anemia con plaquetopenia, creatinina alta y esquistocitos.
Pues parece en este contexto un cuadro de microangiopatía trombótica, que si no me dicen nada más, pues por afectación cerebral, pues podría encajar más en la PTT. Pero en cualquier caso, no nos hacían hilar tan fino, nos decían cuál de los siguientes tratamientos es el menos apropiado, ¿no? Para poder diferenciar uno de otro, pues me faltaría a lo mejor que me hablaran del Adams 13, bla, bla, bla. Pero en realidad nos vamos a quedar por ahora en que es una microangiopatía trombótica. Pues vamos a ver. Iniciar plasmaféresis. Y tú, bueno, si es más bien PTT, pues que es lo que parece por la clínica neurológica, pues sí que me va a ayudar. Transfusión de hematíes. Tiene 7 de hemoglobina. Si le puedo poner sangre, al ponerle sangre, esa sangre los hematíes se van a seguir rompiendo. Bueno. Iniciar corticoides, no lo hemos nombrado, pero como esto, bueno, hay inflamación, pues bueno, se pone, no está clara su utilidad, hay quien dudó con esta opción, pero desde luego por lo que hemos dicho, y por eso no te lo he querido explicar antes, quiero que lo veas directamente con esta pregunta. La vida es así, el mundo es un lugar frío y oscuro, entre un poquito que me sé y otro que me invento. Por todo lo que te hemos contado en esta clase, puedes deducir que de la lista lo que no debería poner, el tratamiento menos apropiado, es ponerle plaquetas. Salvo que esté sangrando a chorro y esté en la UCI vigilado, si yo le pongo plaquetas, voy a empeorar el cuadro clínico. Va a empeorar la isquemia cerebral, la isquemia renal, porque el disparador es el daño endotelial y los agregados plaquetarios. Y si yo le pongo plaquetas, lo más probable es que empeore el fenómeno trombótico sistémico que está sufriendo el paciente. Por tanto, en general, no voy a decir que están contraindicados, porque si el paciente está sangrando a chorro se pone plaqueta, pero se pone plaqueta dentro de la UCI, muy vigilado y sabiendo que el poner plaquetas va a empeorar claramente las lesiones isquémicas del paciente. Fíjate, ¿no? O sea, hemos ido poniendo preguntas y en los dos o tres últimos años han caído un montón de preguntas sobre esto. Síndrome hemolítico urémico. Todo lo siguiente excepto. Nos dice que hay anemia hemolítica microangiopática, correcto, hematíes que se rompen, trombocitopenia por consumo al agregarse. Puede, por poder desencadenarlo, una infección previa por estreptococo neumonía, puede, pero ese habría que considerarlo un atípico, pero por poder puede. Lo que no es cierto es que hay un alargamiento de los tiempos de la coagulación. Eso no es así. Eso ocurre en la coagulación intravascular diseminada, donde hay fibrinógeno bajo, tiempos de coagulación alargados, de dímero altísimo, pero en estas entidades eso no ocurre y era muy importante saberlo de cara al diagnóstico diferencial. Mujer de 35 años que tiene parestesias en hemicuerpo. Hemicuerpo es distribución cortical, por tanto parece que tiene un ictus, ¿no? Que afecta a la corteza parietal derecha. Pues vale. Y tiene algo muy raro, tener un ictus y además tener anemia con... no me habla de los, a ver si los veo, los esquistocitos, aunque no los he subrayado. Tiene anemia con esquistocitos y además tiene plaquetopenia. Pues eso no lo suele tener un ictus. Un ictus que tiene eso hay que pensar que tiene una PTT. Además te dice que la coagulación es normal. Hombre, lógico, parece una PTT. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Anemia hemolítica autoinmune, pues solo tendría la anemia y no tendría esquistocitos. Además el CUM sería positivo. Olvídate de eso. Tiene una púrpura trombótica trombocitopénica, una PTT, y en esta entidad que hay un anticuerpo que lucha y destruye al Adams 13, aquí en teoría habrá actividad de Adams 13 baja, consumida, en esta entidad habría que hacer plasmaféresis y rituximab. 19 añitos, tiene malestar, oliguria, cefalea con hipertensión y además tiene hemoglobina baja con esquistocitos, anemia microangiopática con plaquetopenia y creatinina de 8. Tiene todo, fracaso renal agudo, plaquetopenia y esquistocitos. Y me dice que los niveles de Adams 13 son normales. Fíjate, y es que lo han preguntado y por eso insistimos en ello. ¿Te habla de que tenga diarrea enterohemorrágica? No, entonces no es un síndrome hemolítico urémico típico. Los niveles de Adams 13 son normales. ¿Puede ser una PTT? Pues no parece, por tanto no es una PTT. ¿Qué es entonces? Un síndrome hemolítico urémico atípico, y por eso lo han preguntado. Y aquí sí tiene sentido hacer plasmaféresis y se puede utilizar el eculizumab para atacar el C5, parte del complemento del complejo de ataque. No es una coagulación intravascular diseminada donde nos hubieran dado además tiempos de coagulación alterados. Microangiopatía trombótica familiar por alteración de la vía alterna del complemento. Te digo
te dejo caer, aunque no es necesario para responder a la pregunta, que ese es el síndrome hemolítico urémico atípico, el que de manera familiar, y por tanto el cuadro puede recurrir con el tiempo, pues hay una cuestión por la cual no está bien regulado el complemento por la vía alternativa. Y esta pregunta es muy interesante por una enseñanza que vamos a hacer ahora. Pues bueno, olvídate que no te lo sabes, que tú solo lees que dice microangiopatía trombótica, vale, pues seguimos. ¿Tiene trombocitosis? No, trombocitosis no, tiene trombocitopenia. Sí que puede haber insuficiencia renal por agregados plaquetar, hipertensión, hematuria y proteinuria, eso sí, pero trombocitosis no hay aumento de las plaquetas, lo que hay es consumo de plaquetas. ¿Por qué te digo que puedes aprender algo? Porque a veces esto es rarísimo, pero en el mismo año, 2006, preguntaron 2 veces por el síndrome hemolítico urémico. Y, eso es muy raro, no esperes que vaya a ocurrir en tu examen, pero justo una pregunta ayudaba a responder la otra. ¿Qué es incorrecta sobre el síndrome hemolítico urémico? Se caracteriza por la tríada de anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos, o sea que no es inmune, con trombocitopenia y con fracaso renal agudo. Correcto. En algunos casos, y a lo mejor esto no te lo sabías, dicho síndrome es la consecuencia de una disregulación de la vía alternativa del complemento. ¿Es de la alternativa o de la vía clásica? Pues es que hay una pregunta que te habla que es la vía alterna, te lo decía en la otra. Con lo cual esa la podías comprar, que tampoco hacía falta. Se acompaña de anemia hemolítica con CUMS positivo. El CUMS positivo es de la anemia hemolítica autoinmune, donde el hematíes se le ponen anticuerpos y cuando pasa por el bazo es ahí capturado y destruido. Esa es la anemia hemolítica autoinmune. Pero la anemia de todas estas entidades, de las microangiopatías, es mecánica, es destrucción mecánica al chocar contra los agregados de plaquetas. Lo que sí es cierto es que puede haber niveles de LDH elevado y datos de hemólisis intravascular. Pasamos ahora a la nefrangiosclerosis maligna. Esto tiene un cierto parecido con la anterior porque se trata de cómo la hipertensión grave de tu organismo golpea de manera aguda el riñón, dañando los endotelios, y en ese contexto se agregan las plaquetas, se producen los esquistocitos y se produce el daño renal. Por tanto, como puedes ver, tiene puntos comunes con lo anterior, como hemos ido diciendo. Es muy importante que diferencies una entidad que es muy común, que es la nefrangiosclerosis benigna, pero no la preguntan, aunque es mucho más común, de la maligna, que es más rara, más grave, más letal, de ahí su nombre maligno, y es la que más te van a preguntar. Esto sería un vaso sanguíneo, una arteriola dentro del riñón, y cuando tienes hipertensión crónica, tu cuerpo tiene hipertensión esencial y golpea continuamente los vasos sanguíneos del riñón de manera reactiva, se produce esto, nefrangiosclerosis benigna, donde prolifera la capa media, la zona media muscular de las arteriolas renales, se defiende produciendo hipertrofia de esa zona. Pero eso acabará dañando el riñón. Concretamente, la segunda causa más común en nuestro medio de enfermedad renal crónica, después de la diabetes, es eso, es la nefrangiosclerosis benigna. El daño renal crónico después de años y años de hipertensión no controlada que golpean el riñón. Pero aparte, y por eso quiero que lo diferencies, puede ocurrir que yo de golpe en un día, 2, una semana o 2, en un periodo breve, mi hipertensión esencial se ponga tipo caballo, hipertensión de caballo, una hipertensión grave, y entonces el daño que produce a nivel de renal es más agudo o subagudo. No da tiempo a que se hipertrofie la capa media. Y lo que se hipertrofia, si es que da tiempo, es la íntima y se produce esa proliferación como en capas de cebolla. Es el propio endotelio el que prolifera para intentar huir de los golpes, está huyendo de esos golpes de hipertensión grave, pero también llega un punto en el que esa propia hipertensión grave aguda rompe y genera necrosis fibrinoide en los vasos. Y en esa necrosis se agregan las plaquetas, los hematíes pasan a toda velocidad y se rompen y hay esquistocitos, y como ocurre a nivel renal, ocurre fracaso renal agudo. Pues bien, la nefrangiosclerosis
nefrangiosclerosis maligna es de la que vamos a hablar porque es la que parece una microangiopatía trombótica, porque en el fondo pues hay plaquetopenia, esquistocitos, pero aquí el dato, fracaso renal, pero el dato va a ser la hipertensión, que es especialmente grave y genera también el paciente pues es hipertenso de largo tiempo de evolución, tiene retinopatía hipertensiva grado 3 o 4 de Kaiser-Fleischer, puede que tenga incluso el edema de papila, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿cuáles van a ser los datos? Pues aquí no me van a hablar de diarrea enterohemorrágica, ni Adams 13 ni nada. Suele ser más frecuente en varones, raza negra, que o tenían hipertensión no controlada o debutan con una hipertensión grave y te van a hablar de cifras de tensión muy, muy, muy elevadas junto con fracaso renal agudo, esquistocitos y plaquetopenia. Tratamiento antihipertensivo. Hay que bajar esa presión arterial de manera urgente, con primero fármacos en la fase aguda intravenosos y luego ya control exhaustivo de esa hipertensión. Un pequeño matiz porque creo que nos puede servir para integrar todo lo que hemos ido viendo en nefrología. Si yo tengo hipertensión y esa hipertensión daña mi riñón, va y machaca el riñón, ¿qué va a producir? Pues de forma crónica, después de muchos años, nefrangiosclerosis benigna, y de forma aguda, si es muy grave, nefrangiosclerosis maligna. Pues esa es la idea. Pero quiero que también tengas en cuenta que puede ocurrir lo contrario, que un paciente no hipertenso le esté pasando algo al riñón y ese riñón genere al organismo hipertensión. Por tanto, esto sería una hipertensión secundaria a patología renal. Es como el mecanismo inverso. Y eso puede, las dos principales causas es que tengas una estenosis de la arteria renal y por tanto una hipertensión que también llamamos renovascular, que explicamos en patología de grandes vasos renales, pero también el propio daño agudo o crónico en el riñón pues va a generar hipertensión a largo plazo y se llama hipertensión nefrógena. Por tanto, ten en cuenta esa dualidad. La hipertensión del organismo daña el riñón de forma aguda y crónica, pero también el propio daño renal genera hipertensión al organismo con consecuencias para el cerebro, la retina, el corazón, etcétera, etcétera. De nefrangiosclerosis maligna, lo único que han preguntado en los últimos años es esta pregunta que hay que remontarse un poco atrás, allá por el 2006. Hipertenso de 45 años que tiene cefalea y tiene 24/14 de tensión, o sea, tela, con edema de papila y hemorragias, o sea que tiene las retinas reventadas y además pues tiene una urea elevada. Y lo difícil de esta pregunta era cuál era la lesión histológica. Esto parece una hipertensión maligna y la lesión histológica es la necrosis fibrinoide. La hipertrofia de la capa media es la de la nefrangiosclerosis benigna. En la maligna lo que hay es necrosis fibrinoide y en todo caso proliferación de la íntima como en capas de cebolla, pero la capa media es de la benigna. Pasamos ahora a una nefrangiosclerosis maligna, pero en un paciente que tiene endurecimiento cutáneo y fenómeno de Raynaud, frecuentemente más una mujer. Esto no es otra cosa que la crisis renal esclerodérmica. La escleroderma tiene el riesgo, se cree que principalmente, aunque no seguramente de forma exclusiva, por un fenómeno de Raynaud intrarrenal o por proliferación a nivel vascular que dispara todo el proceso, se puede producir una situación muy parecida a la que acabamos de ver. Un cuadro de hipertensión grave, que además puede conllevar agregados plaquetar, con plaquetopenia y esquistocitos y, por supuesto, fracaso renal. La clave va a ser el paciente, que nos van a dar pistas. Va a ser una mujer con fenómeno de Raynaud y además algo que no es propio de otras entidades que también tienen fenómeno de Raynaud. En el caso del Raynaud de la esclerodermia hay lesiones y úlceras, isquemia en los dedos y también endurecimiento cutáneo. Esos son datos muy, muy característicos. Además, pues pueden tener esofagitis por reflujo y otras manifestaciones sistémicas. El patrón de anticuerpos de la esclerodermia es muy importante porque tienen ANAS, pero saber qué tipo de ANAS pueden ayudar mucho a saber qué enfermedades tienen más predisposición a desarrollar. Y aunque hay muchísimos anticuerpos dentro de la esclerodermia, como veremos cuando expliquemos reumatología, hay tres fundamentales que tienes que conocer. Los anti-SCL se relacionan con neumopatía intersticial, con una neumonitis grave bilateral.
Por su parte, los anticentrómeros se relacionan sobre todo con hipertensión pulmonar, como la hipertensión pulmonar primaria que explicamos en neumología, en la patología pulmonar, vascular pulmonar. Y finalmente, los otros que tienes que conocer, los que son anti-RNA polimerasa 3, se caracterizan por favorecer el riesgo de crisis renal esclerodérmica. Y por eso los pacientes que tienen este anticuerpo en sangre se tienen que vigilar muy estrechamente la presión arterial en casa para que cuando empiece no ponemos tratamiento profiláctico, sino que vigilamos en cuanto empiecen a tener hipertensión hay que poner antihipertensivos para evitar que eso escale hacia una crisis renal esclerodérmica. Tienen más riesgo de crisis renal esclerodérmica las pacientes con el anticuerpo anti-RNA polimerasa 3 y también aquellas que consumen corticoides a dosis moderadas elevadas. Y por eso esta entidad, en general en la esclerodermia, salvo manifestaciones graves que se benefician de ello, no se utilizan los corticoides. Recuerda el matiz de que no se puede prevenir la crisis renal, no le ponemos antihipertensivos por si la desarrolla. ¿Por qué? Porque son pacientes que por tener fenómeno de Raynaud ya suelen tomar fármacos vasodilatadores y suelen tener la tensión baja, como para tú también ponerle IECAS, etcétera, etcétera. Cuando sospechamos que pueden llegar a desarrollar crisis esclerodérmica, lo que hacemos es aleccionar para que tomen la tensión con frecuencia y cuando aparezcan la hipertensión consulten y se inicie el tratamiento. Eso es muy importante. Pero ¿cuál va a ser el cuadro clínico si nadie ha mirado los anticuerpos, si nadie le ha dicho que se tome la tensión? Pues el cuadro va a ser de alguien con endurecimiento cutáneo, fenómeno de Raynaud, que viene con hipertensión grave, trombocitopenia, esquistocitos y fracaso renal agudo. Y en sangre típicamente va a tener anticuerpos anti-RNA polimerasa 3 positivos y además puede que le hayan puesto corticoides a dosis altas por algún motivo, que ambos dos factores favorecen la crisis renal esclerodérmica. Fíjate, preguntas de los últimos años, la esclerodermia, si das dosis altas de corticoides, esto se asocia a ¿qué? A riesgo de crisis renal esclerodérmica, sobre todo si además hay anticuerpo anti-RNA polimerasa 3. Recuerda que la hipertensión pulmonar se relacionaba con los anticuerpos anticentrómero. Esclerodermia difusa. En los primeros meses, ¿qué debería medirse periódicamente? Fíjate que dice periódicamente. Alguien podría decir, uy, hacerle un ecocardio por si tiene hipertensión pulmonar. Bueno, al inicio y de vez en cuando, pero periódicamente. Periódicamente tiene que ser algo que se puede hacer el paciente casi que en su casa o que sea algo sencillo de una analítica. Entonces, hacerle una capilaroscopia, se la haces al diagnóstico, pero no se la vas a repetir cada 2 meses a ver cómo están los capilares salvo que pues tenga úlceras y le estés poniendo tratamiento, pero ni eso. Pruebas funcionales respiratorias periódicas, pues vale, pero un TAC torácico, radiación, ¿no? O sea que de la lista marca algo que sea un poco fácil de hacer periódicamente. Concretamente, pues una analítica con la función renal y la presión arterial, por supuesto, porque es la forma de vigilar si aparece crisis renal esclerodérmica. Y esto lo haremos especialmente en aquellos pacientes que tienen anticuerpos anti-RNA polimerasa 3. Lo repito mucho porque lo han preguntado varias veces. Mujer de 42 años que con el frío se le cambia el color de los dedos y además pues tiene dificultad para pinzar la piel, endurecimiento cutáneo. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos consideramos esencial para el correcto seguimiento? Estamos pensando en una esclerodermia. Pues los anti-DNA, eso es más del lupus, los antiproteinasa 3 es del Wegener, los antimembrana basal glomerular es del Goodpatcher o del Goodpasteur. Pues el único que tiene que ver con la esclerodermia son los anti-RNA polimerasa 3, que además son importantes para el pronóstico porque se relacionan con la crisis renal esclerodérmica. Los anti-SCL70 con la neumopatía intersticial y los anticentrómeros con la hipertensión pulmonar. 45 años, tiene reflujo, palidez en los dedos con el frío, le han prescrito corticoides y ahora viene por malestar, cefalea, la presión está en 20/11 y tiene una creatinina de 2,5. O sea que alguien que tiene Raynaud y endurecimiento, le ha puesto corticoide y ha empezado con hipertensión grave y fracaso renal, pues parece una crisis renal esclerodérmica. ¿Qué anticuerpo, me preguntaban, se relacionan con eso? Pues claramente los anticuerpos anti-RNA polimerasa 3. Recuerda que los anticentrómeros se relacionaban sobre todo con la hipertensión pulmonar. Y acabamos con la ateroembolia, que debes de diferenciar, porque el nombre se parece, de la embolia de la arteria renal. La embolia de la arteria renal era una placa o un émbolo que viene del corazón que se lanza contra el riñón y produce un infarto grande
agudo. Pero la ateroembolia, insisto, esto es microgotitas de colesterol que se van embolizando al riñón y a todas las localizaciones. No confundas ambos términos y vas a entender ahora por qué es tan importante la diferencia, porque en realidad son dos mundos distintos. ¿Cuál es la clave? Pues esto siempre el cuadro clínico es muy parecido. Es alguien a quien le han hecho algo endovascular, un cateterismo cardíaco, lo que sea, han metido catéteres y han rasgado con un catéter, han hecho una raja en una placa de colesterol. No han despegado la placa entera y viaja hacia el riñón e infarta, porque eso sería una embolia de la arteria renal. Dolor lumbar, aumento del LDH, todo eso lo explicamos en grandes vasos, porque es isquemia de un gran vaso. Aquí no, aquí se produce una raja y según pasan los días o las semanas, se van liberando microgotitas de colesterol de esa placa, van saliendo por ahí y van yendo al ojo, a los dedos y producen isquemia retiniana, isquemia digital y por supuesto también van generando isquemia renal. Y esa gota de colesterol cuando llega al final y genera necrosis, también puede agregar plaquetas, genera hipertensión, etcétera, etcétera. Para hacer el diagnóstico, la cronología es muy importante porque siempre lo han preguntado de la misma manera. Fíjate que en esta entidad puede haber fracaso renal, hipertensión, plaquetopenia, esquistocitos, por supuesto, en esta entidad puede ocurrir. Lo que pasa es que el dato clave clínico es que le han hecho previamente un cateterismo. Pero ojo, cuidado, si a mí me hacen un cateterismo y al día siguiente tengo un fracaso renal, pues es un fracaso renal por contraste. Si a mí me hacen un cateterismo y al día siguiente o durante el cateterismo empiezo con dolor lumbar y aumento del LDH y de GOT, pues eso es un infarto renal, una embolia de la arteria renal. Esta entidad no ocurre tan rápido, no ocurre al día siguiente del cateterismo. Esta entidad pasa después de varios días o semanas. Y esa es la clave, la cronología, y por eso está ahí el reloj, la cronología es clave. Y además, a diferencia del fracaso renal por contraste o de la embolia de la arteria renal, además en esta entidad va a aparecer lesiones isquémicas en otras localizaciones y por supuesto puede haber esquistocitos, trombocitopenia, etcétera, etcétera. En el 2015 lo preguntaron con un hombre de 78 años que le han hecho un cateterismo cardíaco hace 3 semanas. Como han pasado 3 semanas, ya no es esperable que sea el contraste o que hayan despegado una placa enorme. No. Han pasado 3 semanas y ahora va viniendo porque tiene malestar, tiene hipertensión, lesiones isquémicas en los dedos y tiene un fracaso renal agudo. ¿Qué es lo más probable en este contexto y por los antecedentes? Pues que esté desarrollando una enfermedad renal ateroembólica, que no tiene tratamiento etiológico, que se pueden poner estatinas, etcétera, etcétera, pero el tratamiento es de soporte y suele tener mal pronóstico. Y con esto hemos llegado al final de nuestro camino. Ojalá esta clase te haya resultado útil y si es así, háznoslo saber.